Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para hacerte dormir. Sin ninguna imagen, ¿eh? Solo el audio. Sin imágenes de cascadas o de pajaritos volando. Nada. Solo el audio. La idea es que puedas escucharlo ya con los ojos cerrados y de esa forma poder ayudarte a dormir. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, contándote una historia, como se hizo siempre. Es el mejor método para dormir, escuchar historias que puedan de alguna manera distraer la mente y ayudar a que la mente decida poner el cuerpo en stand-by, porque no hay nada más importante para hacer. ¿Por qué no hay nada más importante para hacer? Bueno, básicamente porque la historia que voy a contarte va a ser aburrida, inconexa, por momentos divertida, pero quizás mi relato no tenga mucho sentido. Es por eso que tu mente de esa forma se va a aburrir y allí es donde te vas a dormir. Quizás hasta me escuches hablando de muchísimos temas que quizás no tengan sentido, que quizás no tengan ninguna conexión, incluso antes de empezar a contar la historia. Pero así está diseñado. Todo lo que ocurra es a propósito. Todo tiene el único objetivo de hacerte dormir. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio, así como mi Instagram, para que puedas comunicarte conmigo y contarme qué es lo que te ocurre. Incluso si me mandas un audio, lo vamos a escuchar aquí en el podcast para que los demás, para que todos aquellos que estamos en la misma situación ahora mismo, intentando dormir, sepamos que no estamos solos. Te vas a dormir escuchando este audio. Quédate y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés despierto, no que estés con los ojos cerrados. Espero que estés con los ojos abiertos. Bueno, incluso puedo llegar a estar hablándote y que justo en el momento en el cual te dije eso, hayas tenido los ojos cerrados. Porque claro, yo digo, espero que estés con los ojos abiertos, y no te espero así, que estés con los ojos abiertos así sin pestañear. No, uno cuando pestanea es una fracción de segundo, pero bueno, si uno justamente pronunció las palabras en el momento en el que pestaneaste, te encontré con los ojos cerrados. Y si yo justo pronuncié las palabras cuando estabas con los ojos abiertos, estabas pestañeando también, pero habías vuelto a abrir los ojos, te encontré con los ojos abiertos. Habitualmente yo en este podcast le digo a las personas que espero que estén con los ojos cerrados, porque yo tengo un podcast que se llama Podcast para Dormirse, en el cual cuento historias para dormirse, ¿no? Para que la gente pueda conciliar el sueño. En este caso, no quiero que estés con los ojos abiertos porque vamos a reflexionar sobre determinados temas y vamos a hablar sobre temas que merecen ser escuchados, ¿no? Como si la acción de ser escuchada, de ser escuchado, fuera meritoria, ¿no? Como si hubiera personas que se merecieran ser escuchados y otros no. Como si aquellas personas que dijeran tal o cual cosa pudieran hablar libremente y todos tuvieran que parar la oreja así, o como si otras personas que no dijeran cosas importantes no se merecen ser escuchados. Entonces la gente directamente anda con los dedos así en las orejas cuando habla determinada persona. O directamente la gente huye, ¿no? Habla uno y la gente huye. Vayamos no, dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y porque este no se merece ser escuchado. Dice, entonces vayamos no, y se van. Pero escúchenme, no, dice. Entonces la gente corre con las manos así en las orejas, ¿viste? Como si, no sé, como si fuera una de esas películas de terror donde hay un sonido que si lo escuchás te volvés zombie, o si lo escuchás te morís. Bueno, entonces la gente corre así, no. ¿Por qué? Porque no se merece ser escuchado. De hecho, hay gente que pobre le ponen una remera, ¿no? Como para identificarlo. Como decir, a este no lo escuchen, dice la remera. Porque claro, cómo los demás pueden llegar a escuchar, cómo los demás pueden llegar a saber a quién tienen que escuchar o a quién no tienen que escuchar. Es imposible saber a quién escuchar o a quién no. Bueno, en este caso, esta gente que no merece ser escuchada tiene una remera que dice no me escuchen.
a este no lo escuchen, dice, ¿no? Igualmente es difícil, porque le dieron remera, pero ya cuando empieza el otoño es como más difícil que el tipo use la remera. Entonces directamente se pone un buzo y nadie se entera que a ese no hay que escucharlo. Entonces directamente todo el mundo lo escucha. ¿Por qué? Porque tiene el buzo. Los del gobierno se dieron cuenta y le chantaron un buzo también. A este no lo escucha, ¡pum! Buzo. Un pullover, ¿no? Algo un poco más abrigado. Cayó el invierno, más duro, se pusieron campera, entonces no se leía la inscripción en el buzo, en el pullover. Entonces todo el mundo lo escuchaba. ¿Qué hicieron los del gobierno? Pon campera. Se iban dando cuenta tarde, ¿no?, de las cosas, entonces la gente podía ser escuchada incluso cuando no lo mereciese. ¿Cómo se daban cuenta quién merecía ser escuchado o quién no merecía ser escuchado? Bueno, arbitrariamente. Decían, bueno, a este no, a este no. No era una cosa así, a este no, a este sí, a este sí, a este sí, a este no, a este no, a este sí, a este por ahí no, ¿no? Y estaban así, de 50, 100 millones de habitantes de cada uno de los países, estaban bastante tiempo, así, estaban un año. Había una persona que era solamente la que decidía quién iba a ser escuchado o no. ¿No? Muy arbitraria la cosa, muy poco democrática. Pero bueno, no era cuestión de no respetar sus ideas, sino era cuestión de no escucharlo. No era una metáfora, no era una metáfora de decir, bueno, a esta persona no la escuchen, ¿no? Es como que no le presten atención a lo que está diciendo. No la escuchen directamente, no hay que escucharla. No hay que escucharla, es como si fuera una música que está prohibida. Entonces ni se les ocurra ponerle play a esa canción. Bueno, en este caso era a esas personas, ni se les ocurra ponerles play. Las personas se ponían play solas, ¿no? Cuando empezaban a hablar, cuando había alguna persona con una remera de a este no lo escuche, la gente se iba corriendo. No, se tapaba las orejas, salía corriendo, o incluso se daban situaciones de violencia, ¿no? Porque de repente había alguno que hablaba igual y no hables porque a vos no te tengo, a vos no, tú no te mereces ser escuchado, le decían, ¿no? Entonces tapaba los oídos y si el otro hablaba igual. Hubo uno que le pegó una trompada una vez a uno porque no se callaba, porque decía que él no se merecía ser escuchado y otro hablaba igual. Yo voy a hablar, vos sos el que no me tenés que escuchar, de último. Entonces te agarró le pegó una trompada para que se callara, ¿no? Lo dejó tirado ahí en el piso, pero bueno, fue para que se callara. Ahora, ¿cuál es cómo se manejan esas cosas? Porque claro, están los que no se merecen ser escuchados, pero en ningún momento se les prohíbe hablar. O sea, no se los puede escuchar, porque no se lo merecen, no hay que escucharlos. Pero el tipo puede hablar, o sea, la prohibición, entre comillas, que no es una prohibición tampoco, es para escuchar a esos tipos, no es para que hablen. Entonces está mal hecha la ley, ¿no? Porque se prohíbe a escuchar a tal tipo, pero al final le estás complicando la vida a los demás. No le estás complicando la vida al tipo que no puede ser escuchado, porque de última, si dijera, bueno, a este no merece ser escuchado, entonces directamente agarrás y le prohibís hablar. Entonces, como no te mereces que te escuchen, ¿no? Te vamos a prohibir hablar. Entonces no puedes hablar. Listo, una cinta en la boca y ya, otra cosa. No, directamente se le prohibía a los demás que lo escuchen. Entonces se le complicaba la vida a los demás. Es más, como había tantas personas que no merecían ser escuchadas y había otras que sí, era un lío bárbaro. Porque si había una persona acá con la remera de a este no lo escuchen, y al lado había una persona que sí podía hablar, era un lío, porque vos, bueno, sí podía hablar, sí podía ser escuchada, porque todos podían hablar, era un lío, porque vos estabas acá escuchando a este, que sí podía ser escuchado, y de repente caía uno de los que no merecía ser escuchado, y le hablaba encima al otro, o se cruzaban, ¿no? Entonces, sin quererlo, vos estabas escuchando a este, que este sí merecía ser escuchado, y de repente pasaba otro que no, pero lo terminabas escuchando. Entonces vos estabas hablando tranquilamente con una persona que sí merecía ser escuchada, y de repente venía uno hablando con otro, ¿no? O venía uno hablando solo, que no merecía ser escuchado, porque reitero, no había una prohibición de hablar. Los que no merecían ser escuchados podían venir hablando lo más bien, solo. Nadie les prohibía hablar. Se les prohibía, entre comillas, escucharlos, porque no merecían ser escuchados. Entonces por ahí venía uno con la remera, ¿no? A este no lo escuchen, y venía hablando solo. Entonces, vos estabas hablando con uno acá, y si venía el otro de repente y lo escuchabas, y de repente girabas la cabeza así, y veías que tenía la remera, tenías que taparte los oídos rápido y salir corriendo, y dejarlo pagando a este que estaba hablando con vos.
Entonces era un lío bárbaro. Y de hecho, para donde corrieras, seguramente te ibas a encontrar a alguno más que no mereciera ser escuchado. Entonces era un lío para las personas. De hecho, se volvieron locos la mayoría. En ese pueblo quedaron todos, bueno, en el país incluso, quedaron todos medios loquitos, porque había algunos que no merecían ser escuchados. Entonces hablaban más todavía para ver si alguno lo escuchaba, aunque sea de casualidad. Los otros que tenían que salir corriendo y tapándose los oídos porque no tenían que escuchar a los que no merecían ser escuchados. Incluso no es que había tampoco gente que hablaba y gente que escuchaba. Los mismos que hablaban, a veces también escuchaban. Entonces tenían que decidir a ver a quién escuchaban. Si escuchaban a los que se merecían ser escuchados o escuchaban a los que no se merecían ser escuchados. Porque había una especie de rebelión de los que no merecían ser escuchados, de acompañar a sus pares, ¿no? A otras personas que no merecían ser escuchados y sentarse a escucharlos, como una forma de protesta, ¿no? Contra esa medida estúpida. La gente que tenía la remera decía, a este no lo escuchen, iba a buscar otra gente que decía, a este no lo escuchen, y se sentaba a escucharlos. De hecho, cual profeta bíblico, ¿no? Que se sentaba Jesús ahí, estaban todos ahí para las enseñanzas, estaban todos tirados ahí escuchando atentamente lo que decía Jesús. Había uno de estos que tenía la remera de a este no lo escuchen, y les estaba hablando a todos, a otros que estaban sentados ahí, 10 o 20, también con la remera de a este no lo escuchen, que se solidarizaban con la causa y se escuchaban entre ellos. Entonces, como no merecemos ser escuchados y no dejan que nadie nos escuche, aunque sea nos vamos a escuchar entre nosotros, ¿no? Y de esa manera protestaban contra la medida, protestaban contra esa ley impuesta de que había personas que no merecían ser escuchadas. Entonces, como te digo, había personas que no merecían ser escuchadas y hablaban, y entonces otras personas que tampoco merecían ser escuchadas, en vez de hablar, escuchaban a los que no merecían ser escuchados. De esa manera protestaban. Y otras personas que no tenían que escuchar a los que no merecían ser escuchados y tenían que salir corriendo, incluso a veces también querían hablar. Entonces cada vez que hablaban, muchas veces no tenían ni tiempo de hablar, porque estaban todo el tiempo corriendo de un lado a otro con las orejas tapadas para no escuchar a los que no merecían ser escuchados. Entonces, al final, era todo contradictorio, porque al final la gente común y corriente, o aquellos que sí merecían ser escuchados, no podían hablar, porque estaban todo el tiempo tapándose los oídos y corriendo de un lado al otro, huyendo de los que no merecían ser escuchados. Y los que no merecían ser escuchados andaban libremente por la vida, hablando y hablando, incluso hablando con sus pares, con otros que tenían una remera, sin ningún tipo de prohibición. Porque la prohibición, reitero, no caía sobre ellos, caía sobre los que no tenían que escuchar, sobre los demás. No tenían que escucharlos porque estos no merecían ser escuchados. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se convulsionó todo. Al final, esto terminó beneficiando a los que no merecían ser escuchados, que eran los que estaban libres, y los demás tenían que ir corriendo de un lado al otro con las orejas tapadas. En su momento, los que fabricaban tapones para los oídos se beneficiaron, como ahora mismo los que venden alcohol en gel. Vieron la beta, entonces vendían por todos lados tapones para los oídos. Los que no tenían que escuchar a los demás, andaban con tapones en los oídos, pero claro, pues una cuestión de no andar sacándotelo y poniéndotelo, sacándotelo y poniéndotelo, tenían todo el tiempo los tapones puestos, ¿no? Los tapones de los oídos puestos. Entonces no escuchaban a nadie directamente, ni a los que no merecían ser escuchados, ni a los que merecían ser escuchados. Tanto es así que todas las personas empezaron a incorporar tapones, incluso algunos rebeldes, ¿no? Que no se solidarizaban con sus compañeros, que a pesar de tener la remera de a este no lo escuchen, respetaban, como quien dice, la norma, y se ponían tapones en los oídos como para no escuchar a aquellos que no merecían ser escuchados, aun siendo ellos mismos tampoco merecedores de ser escuchados. Ellos mismos tenían la remera de a este no lo escuches, ¿no? Ellos no merecían ser escuchados. Entonces, se habían comprado tapones para los oídos para no escuchar a otros que tampoco merecían ser escuchados. Entonces, había gente que venía y le decía, che, escuchame, vos tenés la remera, solidarizate con nosotros y escuchanos. Protestá contra el sistema.
Y te decía, no, no, yo tengo que seguir la norma. Si no merecen ser escuchados, no los puedo escuchar. Y, pero en ese caso tampoco te podías escuchar a vos mismo, porque vos tampoco mereces ser escuchado. No, de hecho me he comprado estos tapones para los oídos para no escucharme ni siquiera a mí mismo. Entonces se ponían los tapones. Tanto éxito tuvieron los vendedores de tapones para los oídos que, bueno, se mudaron a Dubái y ellos ahora tienen su propio imperio allí en Dubái, con todo el dinero que han generado vendiendo tapones para los oídos. Y ese pueblo ahora, tan locos se volvieron todos, que ahora es un pueblo silencioso. De estar todos hablando y todos corriendo, tapándose los oídos y demás, ahora es un pueblo silencioso. Un pueblo de que nadie habla, ya nadie habla porque nadie escucha. Ese es el tema. Es como el árbol en el bosque. Cuando el árbol en el bosque cae, hace ruido si no hay nadie que escuche. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Nadie habla. ¿Por qué? Porque todos tienen tapones en los oídos, entonces nadie escucha, nadie dice nada. Es como muy loco, ¿no? Pero ese pueblo existe realmente. Pasa que nadie sabe llegar ya a ese pueblo, porque a donde pregunta dónde es, nadie le responde. ¿Por qué? Porque están todos con tapones en los oídos y nadie puede indicar cómo llegar a ese pueblo, cómo llegar a esa ciudad, cómo llegar a ese país. Nadie te puede indicar porque, claro, están todos con los tapones en los oídos. Así que bueno, allí están, ellos viven su vida alejados de todo el mundo y nosotros aquí hablando, quién sabe escuchados por quién, ¿no? Pero ellos parece que son felices sin escuchar. Es el pueblo más silencioso del mundo, solamente se escuchan los ruidos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien dijo que había gente allí que no merecía ser escuchada y todo eso, bueno, generó todo este revuelo. Yo creo que este podcast sí merece ser escuchado. No sé si opinarás lo mismo. Así que si querés apoyar este podcast, patreon.com/podcast para dormirse. ¿Por qué? Porque es el primer podcast y además no voy a abrir otro Patreon para otro podcast. Así que es todo en ese mismo Patreon. ¿Ok? Al fin y al cabo este también se llama Para Dormirse. Así que bueno, todos los que quieran apoyar este podcast pueden apoyarlo allí. ¿Sí? Y bueno. Tendré que hacer también episodios especiales de este estilo, ¿no? Como para poner ahí en Patreon, si es que así lo desean. Merecemos ser escuchados, todos merecemos ser escuchados, ¿ok? Gracias por escuchar, justamente. Adiós.